Aquí estoy de vuelta. Soy Luis Sánchez, astrólogo de la Mundial, de Mundana. Estás viendo mi página web, astroeras.com. Esta es la segunda parte del vídeo de predicciones 2025-2029 con los eventos que he localizado que creo van a suceder en este periodo de tiempo. Voy a desplazarme al punto donde lo dejé en el anterior vídeo. Vamos allá. Aquí lo tenemos. El último punto que habíamos tocado es el del conflicto territorial en España. Habíamos dicho que está íntimamente ligado a las migraciones masivas, estas migraciones masivas desde África. Luego, a lo largo de los próximos años, se producen desde el norte de Europa, pero vamos a enfocar el primer periodo, 2025-2026. Las migraciones se producen desde África hacia arriba y España se ve profundamente afectada. Esto ya lo habíamos dicho. Quisiera enseñaros cómo funciona la precesional, este sistema de astrología basado en la precesión axial, aplicado a países. Se va a entender mucho más fácilmente cómo se desarrolla el conflicto territorial en España y cómo está relacionado a otros eventos que ha habido en España si se mira desde aquí. Así que voy a desplazarme a unos gráficos para enseñároslos. Me he metido en la sección del ordenamiento del tiempo, en eventos históricos, y aquí tienes el ordenamiento del tiempo, cómo funciona para diferentes países. Lo voy a marcar. Ya lo vimos en el anterior vídeo, cómo la técnica de la precesional era capaz de ordenar todos los periodos de la última glaciación y ordenarlos juntamente con los yugas. También era capaz de colocar los eventos más bestias climáticos, como las dos llamaradas solares más potentes. Y cuando se aplica a países, cuando se establece una línea de tiempo basada en las suberas y las eras, unas suberas son 179 años, una era son 89 años, que es su mitad. Siempre hablamos de frecuencias de ondas, siempre hay que tener en cuenta la mitad de una subera porque es la expresión máxima de esa frecuencia al estar arriba del todo. Cuando se aplica a países, por ejemplo a Inglaterra, aquí lo tenemos, el resultado es que desde el momento en el que se establece el primer reino en Inglaterra, el reino de Wessex, en el 519, desde ahí, aplicando 89 años y 179 años, podemos ver cómo una muy buena parte de los eventos históricos de Inglaterra, incluido guerras civiles, conquistas de los normandos, la reforma famosa de Enrique VIII, la guerra de Inglaterra con Estados Unidos en la guerra de independencia, la crisis de Suez, todo esto de repente se ordena en estos espacios de tiempo y podemos ver cómo en el 2044 Inglaterra cumplirá nuevamente un ciclo de precesional, que es como se llama, y será el momento en el que Inglaterra vea cómo su país cambia profundamente. No se puede saber qué es lo que sucederá, pero la fecha del 2044 ya veremos en otros países cómo este periodo, esta fecha también está marcada. Verá cómo esa transformación del país está asociada también con los tránsitos planetarios. En el 2043 Plutón sale de Acuario para ingresar en Piscis, y cuando se mira la precesional desde los grados de era, un grado de era son 5.96 años, al cumplirse los 3, que es lo que yo vengo investigando, como a partir de 3 grados de era deja un punto de estar afectado, como coincide también con el 2043. Acabo de decir hace unos segundos que no se podía saber qué es lo que iba a pasar en Inglaterra cuando se cumpliera su ciclo de precesional en el 2044, y me he quedado algo extrañado
Claro, no voy levantando cartas de países tan lejanas. Me he quedado en 2032, ya os lo dije en el anterior vídeo, con la conjunción de Urano-Saturno. Creo que es mucho más importante unir todos los eventos que van a pasar en los próximos 8 o 9 años que desplazarse como un loco a 2064, otro momento clave, o a 2044, que es cuando cumple la precesional Inglaterra, para ver qué es lo que pasa. Así que de repente me ha dado por levantar la carta natal de Inglaterra, aquí la tienes, el 1 de enero de 1801, en Westminster, y la he levantado para el 28 de abril del 2044 utilizando Astro. Y obviamente salta a la vista, lo voy a marcar, como Inglaterra tiene el retorno de su Plutón a su Plutón natal. No me ha dado para ver exactamente en qué minutos están, si están partil, pero prácticamente diría que lo está. Así que coincide plenamente. La precesional analizada desde el reino de Wessex, como estoy explicando, con el momento más difícil que hay en un país, que es el retorno de su Plutón. Estaba mirando la Luna, otro de los planetas a analizar siempre, además de Plutón. ¿De qué tratará esta precesional de 2044 en Inglaterra? Pues vemos también claramente cómo su Saturno natal, sus estructuras, sus gobiernos, ese punto de Saturno en la casa 11, lo voy a marcar, está siendo atacado desde diferentes puntos. Tenemos a Urano que ya está haciendo conjunción con ese Urano transitando, haciendo conjunción con ese Saturno natal. Así que Urano, que son los cambios, creo que está a 3-4 grados de orbe, ya está forzando a Saturno, a esas estructuras capricornianas, a transformarse. Es posible que el resto del mundo ya se haya transformado y solo sea Inglaterra lo que queda por caer de ese mundo capricorniano. Estamos hablando de 2043, 2044, falta mucho, pero todo coincide. Si se analiza desde esta carta natal levantada, tenemos a Saturno que todavía está haciendo una cuadratura con Saturno natal, y Neptuno, que ya está a menos de 10 grados de orbe, por lo que estoy viendo, de hacer también una cuadratura a ese Saturno natal. Y por supuesto que no se nos escape cómo Plutón transitando está haciendo una oposición a ese Saturno natal también. Así que tenemos planetas transpersonales y a Saturno afectando profundamente al Saturno natal de Inglaterra. Esto que acabo de hacer ahora mismo, que no lo tenía pensado hacer, demuestra cómo la precesional funciona. Nos está indicando 2044 desde el reino de Wessex, así que es un buen ejemplo. Si os parece bien, vamos a hacer lo mismo con China, en un intento de que se entienda cómo funciona la precesional para países. Creo que con Inglaterra ha quedado meridianamente claro, pero hasta que lleguemos a España, que es el siguiente país, pasamos por China. Esto lo he hecho con 8, 9, 10 países, funciona a la perfección con todos. No me ha dado tiempo de hacerlo con más, pero intentaré seguir desarrollando este tema, este método astrológico de la precesional aplicado a países. Vemos cómo en China, en 1850, tuvo lugar la Guerra Civil China, como exactamente 89 años después tuvo lugar otra guerra civil. Creo que fue la guerra civil que acabó expulsando a los chinos a Taiwán, los que estaban en contra del régimen comunista. Y como ahora en 2025, 2026 se cumple el ciclo de precesional para China, estamos en un momento convulso del mundo. Ya he avisado en el anterior vídeo que a lo largo de este año y los primeros meses de febrero absolutamente todo indica que China coge Taiwán. Así que sería verdaderamente sincrónico que se repitiera la mitad de una subera, 89 años, desde ese momento de la Guerra Civil China, de expulsión a Taiwán, en este 2025 y 2026, porque sería
que la precesional funciona a la perfección y así lo creo. Es uno de los mecanismos que utilizo para comparar y contrastar diferentes técnicas astrológicas. Si se utiliza la precesional y ves que la posibilidad de que China ataque Taiwán en 2025-2026 es altísima, según la precesional, y levantas cartas de Taiwán y de China para esos periodos y lo compruebas también, entonces tienes muchísima más seguridad a la hora de afirmar eventos. Y a la hora de afirmar que la astrología no es un juego, no es vamos a jugar al parchís, si saco un 6 te como, si saco un 1 empiezo en la casilla de salida. La astrología es un método predictivo perfecto cuando se utilizan todas las técnicas que tenemos a mano, al menos en la astrología mundial. Resulta algo diferente a la hora de aplicarlo a la astrología personal, individual, cartas natales de personas, porque siempre es más difícil saber qué es lo que le va a pasar a una persona si no se tienen los eventos históricos de esa persona y se parte desde ahí las cosas más importantes que le haya pasado a un individuo. Con astrología mundial tenemos las fechas de sus guerras con otros países, guerras civiles, así que es mucho más fácil trabajar con la mundial, usando esta astrología precesional. Voy a marcar el giro civilización 2025-2026 para China, porque así de paso explico cómo dentro de 89 años, dentro de otra media subera, se da y cae justo en el cambio a la era de Acuario, en el 2115, que es, según la precesional, cuando ocurre. Vámonos ahora a ver la precesional de España, que era el motivo principal de explicaros cómo funciona con países, ya que estábamos hablando de la posible media guerra civil en España en este 2025. Así que descendemos, lo colocamos así y vamos a señalar España. Ahí lo tenemos. No creo que ningún español pudiera jamás imaginar que el año de la conquista de Granada coincida en precesional con la guerra civil que tuvimos en 1936 hasta el 39. Voy a marcarlo. Es solo otra demostración de que la precesional funciona a la perfección. Por ahí cae Felipe II, proclamándose rey de España y Portugal en 1581, cae Carlos III y por supuesto cae este año, 2025, lo he extendido hasta 2029, en una comparativa de los años que duró la guerra civil, lo voy a marcar. Así que ahí lo tenemos, no creo que haya mucho más que decir. Utilizando la precesional para España, se puede entender que entramos en un ciclo de precesional, concretamente en la mitad del ciclo de la precesional. Así que podemos esperar acontecimientos en España como los que he señalado en el primer vídeo. He desmarcado España y me he ido a Brasil, ya lo he marcado. Quería enseñaros cómo en Brasil también en 2025 tienen este giro de la precesional marcadísimo. Voy a enseñaros cómo la expulsión de los holandeses en 1661, que es tal vez la fecha más importante para Brasil, coincide perfectamente en precesional con la Constitución, la primera que hubo, con el emperador Pedro de Alcántara en 1822, y coincide a la perfección con la última Constitución, la que está vigente, la de 1930. Así que este 2025 les va a pasar lo mismo que a España. Tienen, según se vea, un media subera o una subera entera desde sus momentos más importantes. Voy a aprovechar para mirar la carta natal de Brasil para 2025. La tengo muy analizada. Lo encontráis en movimientos migratorios. Si pensamos en Brasil, sabemos que es un país muy grande, una muy potente población, una democracia muy consolidada. También sabemos que junto a México
tal vez sea el país con más armas de todo Sudamérica y Centroamérica. Si pensamos en 2 semanas de parón de electricidad mundial y los siguientes 10 días para intentar establecer un mínimo de orden, y lo enfocamos a un país con tal cantidad de mafias y de armas, el resultado es de lo que vengo avisando en mi página. Los momentos 2025 y 2026 para Brasil son absolutamente caóticos. Voy a aprovechar para irnos a ver la carta natal de Brasil y luego levantamos la carta natal de España, que acabamos de hacer el análisis de la precisional, y le echamos un vistazo. Me he ido a la sección de llamaradas solares, la marco aquí, y si descendemos nos vamos a encontrar con un listado de países. Ya he dicho que esta sección tiene más de 40 hojas, análisis de esta oleada migratoria que puede darse, que creo va a darse por estar 2 semanas sin electricidad. Así que vamos a irnos a ver a Brasil. Vamos a levantar la carta para el eclipse del 29 de marzo, que nos va a reflejar qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Aquí lo tenemos. Aquí he marcado la carta natal de Brasil para el eclipse de este 29 de marzo de 2025. Este es solo un ejemplo, igual que puse el ejemplo de Inglaterra con su precesional en el 2044. Levantaré la de España, y no quiero perder mucho tiempo aquí con Brasil, pero sí que es entretenido daros esta pequeña explicación para que veáis cómo las fronteras de los países están afectados por esa migración masiva de la que os hablo. Si os fijáis, el trígono menor de los transpersonales más Saturno está protegiendo a la Luna y a la cúspide de la casa 4, así que lo normal es que sea un proceso que se lleve a cabo armónicamente. Cuando los transpersonales más Saturno apoyan un punto de una carta natal de una persona o de un país, ese sitio está protegido. Ese mismo ejemplo lo podemos ver con el atentado a Trump de este anterior 2024 en verano, cómo los transpersonales estaban defendiendo su salud, la cúspide de la casa 8 y la cúspide de la casa 6, los puntos más delicados por posibilidad de muerte, y cómo según se vayan alejando van a estar dejando de defender esos puntos de salud. Esto mismo sucede aquí, lo voy a marcar, cómo Plutón está haciendo un trígono a esa luna, a esa casa 4. Vemos cómo Neptuno está haciendo un sextil a ese mismo punto y cómo Urano está haciendo una conjunción justo ahí abajo. Esto es cuando los aspectos mayores en el cielo están defendiendo un punto. Ese punto en principio no debe de verse muy afectado. Pero por supuesto tenemos a Urano clavado sobre la cúspide de la casa 4 y los eventos se van a producir. Urano clavado en la casa 4 son cambios en lo territorial, se quiera o no se quiera, sean armónicos o desarmónicos, pero los cambios en lo territorial siempre mueven, por supuesto, así que ahí tenemos eso. Vamos a mirar cómo es un eclipse, cómo el eclipse cae encima de un punto que es el punto de dolor, lo voy a marcar. Así que ya nos está hablando de cómo este eclipse y cómo los venideros meses van a brotar el dolor en el país. Es un eclipse que también protege a la luna natal, en la casa 4 lo voy a marcar. Así que ese punto de luna está protegido, lo cual no quiere decir que no vaya a haber conflicto. Ya he dicho que Urano clavado ahí siempre va a mover cosas. El tema aquí interesante es ver cómo, dado que esta es una explicación para explicar movimientos migratorios masivos,
cómo el punto de la frontera del país está muy afectado. Eso es ahí a donde quería llegar. Os he marcado estos puntos. Como Plutón hace una cuadratura a Marte, es un simbolismo de dolor en la acción, en donde están las energías del país. Está diciéndonos que sufre una transformación, que se quedan paralizadas de alguna manera las energías. Está haciendo una cuadratura, está en 6 grados de orbe, pero va a retrogradar en los próximos meses, que es cuando se da la llamarada solar. Vemos como Marte está clavado encima de la cúspide de la casa 6. Esta cúspide indica salud, es fundamental analizarla. Si tenemos ahí a Marte, nos está diciendo que hay un movimiento militar, un movimiento de violencia que puede afectar a la salud. Esto ya lo vimos, lo tenéis en esta web, lo podéis ver de cualquier otro astrólogo o astróloga, sobre la carta natal de España de la Guerra Civil, como Marte colocado en la casa del servicio a los demás, que es donde se incluye lo militar, indica que lo militar toma control. Así que lo que nos está diciendo esta carta natal en este eclipse es cómo lo militar se hace en control del país para ejercer la paz, me imagino, para calmar los ánimos. Y si miramos otro punto y buscamos a Quirón transitando, vemos cómo ya está haciendo un aspecto de oposición a esa cúspide de la casa 9, que son las fronteras. Así que lo que nos indica esta carta es un movimiento potentísimo en las fronteras del país. Tendría que tener todo el sentido si se dan una llamarada solar con parada de electricidad en los países de alrededor, y como Brasil puede verse profundamente afectado en cuanto a las fronteras. Y ahora sí nos vamos a ir a mirar la carta de España. Aquí tenéis la carta de España para el eclipse del 29 de marzo de 2025. Utilizo la carta de España clásica, muy sagitariana. Y vamos a ver que sucede algo muy parecido a lo que le sucede a Brasil. Ambos países y otros países que no he querido comentar, que cumplen ciclo de precesional o medio ciclo de precesional. España también tiene los 2 puntos de salud y de muerte protegidos por los planetas transpersonales. Los voy a marcar. Ahí los podéis ver con mucha claridad, como Plutón está haciendo un trígono a la cúspide 6, Neptuno y Saturno un sextil a esta cúspide 6, y Urano está sobre la cúspide 6. Y a la vez Urano está haciendo un sextil a la cúspide 8, y Neptuno y Saturno un trígono a esa misma cúspide. Así que el problema en España no va a ser la muerte, no va a ser la salud. Ese aspecto está muy protegido por los transpersonales. Vemos aquí lo más importante de esta carta, al ser un eclipse, como un eclipse en luna nueva de Sol. Aquí tenemos al nodo norte, así que es un eclipse, está un poco separado, es un eclipse parcial. Vemos cómo el eclipse cae clavado en la cúspide de la casa 4, y este es el tema. El tema es lo territorial. Cuando tenemos un eclipse en este punto tan delicado, que es la cúspide misma de la casa 4, nos está diciendo que algo está pasando en lo territorial. Lo voy a marcar. Así que lo que nos indica el eclipse es que durante muchísimos meses vamos a tener conflicto sobre el territorio. Vemos sobre todo como 6 planetas, más un punto de importancia que es el nodo norte, están todos apelmazados entrando en la casa 4, que es otro simbolismo clarísimo de que los arquetipos que simbolizan estos planetas, esos simbolismos claros, son las cosas que van a pasar en lo territorial. Esto mismo nos lo está diciendo el eclipse más Saturno y Neptuno, 3 indicadores muy potentes, al hacerle una cuadratura al planeta
regente de la casa 4. La casa 4 está en Aries, su planeta regente es Marte, que lo tenemos aquí, así que voy a indicar esa cuadratura. El aspecto que quiero reseñar es el de las fronteras, que se puede ver a través de la cúspide de la 3, de la 9, y mirando la casa 4, que es la que hemos analizado, cómo están todos esos planetas indicando mucho movimiento en el territorio. Voy a señalar cómo Urano, a partir de este julio de 2025, va a hacer una cuadratura ya en 6-7 grados de orbe a la cúspide de la casa 9, así que va a indicar claramente problemas, cambios inesperados, agitación en las fronteras. Se va a colocar ahí a partir de, creo que es abril del 2026, si no me equivoco. Así que lo que nos está indicando esta carta con eclipse es que en los próximos años se abre un capítulo de dificultad y yo lo interpreto como un problema muy grave a nivel de migración masiva. No quisiera entrar en detalles políticos, pero bueno, siempre se puede comentar porque esto es astrología y las cosas son así. A partir de 2026, cuando Urano ya esté en Géminis, cuando haga esa cuadratura a la cúspide de la 9, también va a estar ya afectando, sobre todo cuando avance a lo largo de 2026, es cuando se notará de verdad, esa cuadratura a Saturno natal en la casa 9, que por supuesto son las estructuras de toda índole, pero también representan al gobierno. Así que ese Urano va a hacer cambios en el gobierno. Lo he marcado ahí para que se vea. Estos cambios ya los va a reflejar este eclipse porque Júpiter transitando ya está haciéndole una cuadratura a ese Saturno natal. Lo voy a marcar, pero es evidente que lo que estamos viendo hoy en día en el eclipse de marzo lo vamos a ver muy claramente. Ahí lo tenéis marcado. Ahora volvemos a la página principal, que yo creo que ya el tema de las migraciones masivas está bastante trabajado. Ya os he dicho que podríamos pasarnos media vida hablando de esto que se viene, del reordenamiento de los seres humanos en el planeta. Así que, dado por zanjado, he marcado migraciones masivas, conflicto territorial en España. Ya hemos tocado ese punto bastante. Así que vamos a seguir desarrollando eventos críticos globales. Vamos a trabajar inicio de la vuelta al campo. Para explicar este evento, realmente se tiene que tener muy claro los demás eventos que fuerzan este. No, en astrología no hay... Tenemos a Tauro, que representa todo lo que es el campo, y desde ahí podemos hacer una teoría, pero no son más que teorías. Por supuesto, hay explicaciones astrológicas para todo esto, que sería la vuelta al campo, y voy a intentar fundamentarlo. Durante una buena parte de 2024 y 23 hemos tenido a Saturno y a Neptuno haciendo aspectos de cuadratura a Tauro, y hemos tenido a Urano metido 7 años en Tauro. Urano, cada planeta transpersonal trabaja de una manera. Plutón, cuando está en un signo, ya lo he dicho, lo empodera, lo sube. Y cuando Urano está en un signo, no lo empodera, lo cambia. Y cada uno tiene capacidad para hacer eso para lo que ha sido diseñado por el cosmos. Y Urano ha estado transformando Tauro, lo va a estar haciendo hasta julio. Por supuesto coincide Tauro siendo todo lo material, incluido el dinero, todo lo material, todo lo que es natural, por así decirlo, naturaleza, campo, animales, también por supuesto aquello acumulable, fincas, granjas, todo eso.
Todo eso ha sido transformado por Urano. Antes de que acabe en su trayecto por Tauro, va a hacer eso que sabe que es cambiar las cosas. Y si tenemos una llamarada solar parada de los sistemas económicos, de los sistemas de comercio durante prácticamente un mes, va a darle la vuelta a todo. Si tuviera que elegir a Urano colocado en algún lado cuando se diera este evento, por supuesto sería colocarlo en Tauro. Es el que se va a encargar de cambiar los sistemas monetarios y todo lo que queremos saber sobre tener una pequeña huerta en casa, sobre tener unas gallinas, de donde poder coger huevos todos los días. Estos conceptos que han quedado un poco atrás, creo que van a coger mucha fuerza. Cuando creo que es en noviembre Urano vuelva a retrogradar en Tauro, volveremos a tener esa insistencia de Tauro de cambiar lo material. Supongo que será un reflejo de los cambios económicos, los sistemas económicos, pero nos dará la oportunidad a hacer esos cambios de trabajar mucho más la tierra. No hace falta ser un genio para entender que con lo delicado que somos los seres humanos, si nos vemos con un evento de estas características y vive uno en la ciudad, uno le va a coger cierta fobia, cierta claustrofobia al hecho de estar prácticamente un mes siendo ayudado por los servicios públicos, en las calles, por los compañeros, con quien te toque estar, compartiendo cercanía en tu piso, en tu plaza. Puede ser un evento de los que no se olvidan jamás. Por supuesto, no se va a olvidar jamás si se da este evento. Y es el evento responsable del giro de civilización que tenemos. Así que no hay que olvidar que todo lo que puede producir este shock de perder nuestro sistema energético básico nos va a llevar a sistemas nuevos, a maneras de pensar nuevas, maneras de actuar nuevas. Esas maneras de actuar nuevas las van a reflejar Neptuno y Saturno en Aries, impulsores del primer movimiento. Aries es el sentido de la chispa que todo lo inicia, el primer movimiento, ese movimiento súbito, inesperado, de ejercer una acción. Eso sería el simbolismo básico de Aries. Así que dentro de ese simbolismo de estos dos planetas en Aries se puede interpretar que hay un movimiento hacia hacer cosas y puede perfectamente integrarse dentro de salgo de la ciudad y me voy a vivir al campo, me voy a construir estructuras de seguridad en el campo, todo eso que acabamos de comentar de Tauro. Me he ido a mi efeméride digital, no de libro. Una efeméride es los movimientos de los planetas a través de las casas zodiacales. Se pueden elegir de todo tipo de años, hacia el pasado o hacia el futuro. Esta es de 2000 a 2050. Y quería señalarte dos puntos que son necesarios para explicarte esta huida del ser humano o el recobrar el campo, ¿no? La idea de una huida puede ser inicial, pero que el ser humano recobre su contacto con el campo, con lo taurino, con la alimentación, con la naturaleza, por supuesto, solo puede ser bueno. Esta explicación la voy a dar desde aquí, explicándote cómo Plutón entra en Piscis en marzo de 2043, lo tienes aquí señalado. Ya hemos dicho, no sé si en este vídeo o en el anterior, que Plutón cuando entra en un signo nuevo lo empodera. Vamos a ver 19, casi 20 años de empoderamiento de lo tecnológico, que está bien,
porque somos los seres humanos los que construimos cosas para tener una vida mejor. Así que somos nosotros los que construimos estructuras de gobiernos, judiciales, de civilizaciones. Ahora lo tecnológico, y está bien, es el uso que se le da a las cosas. Así que, como siempre, habrá que esperar ese periodo de tiempo para que Plutón salga de Acuario, esos 19-20 años, y de alguna manera corrijamos o se caiga. Cuando Plutón termina un signo, se desploma todo aquello que no se necesita de ese signo. Modificaremos las tecnologías para usarlas de alguna manera sin ser coartadas por otros, de una manera muy del conjunto humano. El hecho es que estás viendo aquí cómo Plutón sale en marzo de 2043 de Acuario para entrar en Piscis, y coincide con que 4 o 5 meses después el nodo norte entra en Acuario. Lo voy a marcar. Nos desplazamos hasta agosto. Aquí lo tenemos. Y te marco como el nodo norte. Antes hablábamos de Plutón, ahora nos vamos al nodo norte. Es del nodo norte del que quiero hablar, de los ejes nodales. Acaba de hacer algo que a lo mejor nadie ha visto con esta claridad, pero el ciclo del norte nodal, que ahora en enero ha entrado en el eje Piscis-Virgo, cumple su ciclo de 18 años en agosto de 2043, prácticamente a la vez que Plutón sale de Acuario para entrar en Piscis. Así que con esto quiero decir que la entrada de los ejes nodales ahora, en enero de 2025, en este eje Piscis-Virgo, tiene un sentido mucho más profundo del que uno pueda pensar. Al menos yo creo que la interpretación va a ser mucho más poderosa. Y con esto me voy a ir a una carta natal para enseñar la entrada del nodo norte que acaba de ocurrir en Piscis. Así que me voy a ir a una carta natal, por ejemplo la de España. La levanto para el 25 de enero de este año 2025. Quiero señalar a este nodo norte entrando en Piscis y recordar que el nodo tarda 18 años en completar su ciclo, así que ya he explicado antes que coincide apenas unos meses de separación con la salida de Plutón a Piscis, así que se van a cruzar en 2043. Se cruzan, y esto que empieza ahora del nodo norte en Piscis va a estar 1 año y medio, una cosa así. Puede que indique ese periodo del nodo en Piscis. El nodo son nuestras aspiraciones, nuestros sueños, el del colectivo, a nivel individual, por supuesto también, pero estamos hablando siempre del colectivo humano, estamos haciendo astrología mundana, y nos indica el sitio al donde queremos llegar. Queremos agarrar las cosas que nos indica el nodo norte a nivel colectivo, queremos estar viviéndolas. El nodo norte siempre indica eso que está ahí cerquita, que es donde se ha de llegar. Vivimos en el nodo sur, nuestra seguridad, las cosas que hemos conseguido en otras vidas, se dice. Y lo que pretendemos es entender la oportunidad que nos da el universo para poder dar pasos hacia descubrir nuestra verdad, nuestro camino, nuestro destino. Y eso lo indica el nodo norte. Así que ahora ya estamos con el nodo norte en este nuevo eje. Y en astrología, Neptuno, que es donde acaban de ingresar en Piscis, ambos, el planeta y el signo, expresan todo lo inmaterial. La astrología señala a Piscis como aquello que es inexpresable
materialmente. No se puede tocar, no lo puedes ver, no lo puedes oler, los sentidos no pueden hacerse con ello. El mundo de los sueños, de la fantasía, del subconsciente y del inconsciente, todo eso pertenece a Piscis. La entrada de Piscis, del nodo norte en Piscis, va a señalar la entrada en aquel territorio inmaterial, indefinible, sustancialmente, por ser tan grande, por ser tan vasto, su tamaño, su volumen, que no puede ser concebido por los sentidos. Se suele asociar a Neptuno y a Piscis, los países más grandes que tenemos aquí en el planeta, países como Rusia, como China. Estamos muy acostumbrados, por supuesto, a ver un mapa y verlo ahí, territorialmente muy definido, pero en realidad si te dejara en medio de cualquiera de estos países y te dedicaras a andar un mes, dirías de verdad que esto es así, o sea, no hay un final. Todo lo infinito es Piscis. El campo pertenece a eso. El campo es Tauro, por supuesto. Pero cuando uno habla del campo, no hay límites, la mente no entiende de qué campo estás hablando, de qué espacio, cómo que nos vamos todos a vivir al campo, o una parte muy importante de la población. La vuelta al campo es para la mente racional un sitio que no tiene fronteras. Esta es la explicación que quiero dar. El nodo norte ingresando en Piscis, además de muchísimos otros simbolismos, por supuesto, los signos y los planetas menos, son multifuncionales, multisimbólicos. Interpreta eso, es nuestra intención, nuestra nueva meta de acceder a esto que se llama el campo, a esto que es Piscis. El nuevo sueño colectivo de entrar en un vasto mundo nuevo simbolizado por Piscis. Siempre está bien recordar que los nodos van en el sentido contrario a los planetas, los nodos van en el sentido de las agujas del reloj, los planetas van en el sentido contrario. La entrada del nodo norte en Piscis, vale la pena decirlo una nueva vez, es un nuevo ciclo de los nodos de 18 años. Así que estamos hablando de muchos factores, estamos intentando apoyar esta idea de la vuelta al campo, que es tan difícil. Por supuesto, he empezado la explicación explicando que iba a ser muy simbólica, pero a la vez muy real, porque no solo son los nodos los que inauguran un ciclo, todo este trígono menor de los transpersonales más Saturno en el cielo, inaugurando un nuevo periodo, hacen eso mismo, inauguran un nuevo periodo, porque entran en el grado cero de Aries, que es donde comienza la astrología, donde comienza el reloj astrológico. A la vez que este trígono menor en el cielo inaugura ese reloj, los nodos inauguran otro reloj exactamente a la vez. Así que estamos hablando de algo que es difícil que se produzca. No solo, creo que he oído a astrólogos hablar del 8000 antes de Cristo en aspectos de este trígono menor inaugurando el punto cero de Aries como fecha más cercana, 8000 antes de Cristo, la última vez que se dio un aspecto semejante. Y por supuesto, los nodos no estaban saliendo del grado cero de Aries para entrar en el 29 de Piscis. No estaban inaugurando un nuevo ciclo. Así que puede ser muchísimo. Cuando hablo de muchísimo tiempo, pues no sabría decirte cuántos miles de años. Si en el 8000 antes de Cristo fue la última vez que se dio el trígono menor inaugurando este grado de máxima importancia, si le añadimos los nodos inaugurando a la vez,
pues no sabría decirte a cuándo nos vamos. A lo mejor nos vamos al evento Drías, momento de colapso por fenómeno natural más importante de los últimos 25.000 años en la humanidad. Ni idea, habría que buscarlo y verlo. Con esto te quiero decir que es un momento bastante importante, muy señalado, pero de esos señalados que a lo mejor no se ven. Es un evento pisciano, es invisible. Con esto te quiero decir que a lo mejor el proceso empieza ahora y nos lo señala el nodo norte cuando vuelva a completar este ciclo, en 18 años. A lo mejor es un proceso larguísimo de 18 años en el que el ser humano acaba volviendo a sus orígenes, a la Tierra. Y dicho esto, vuelvo a la página principal, donde la habíamos dejado, en el inicio de la vuelta al campo. Estoy defendiendo la idea de que se va a producir una vuelta al campo y estoy apoyándola todo lo que puedo a nivel astrológico y sobre todo desde la coherencia y el razonamiento, sabiendo los eventos que se vienen. Me gustaría comentar cómo la idea del ingreso de Urano en Géminis, que tenemos ahora en julio y nuevamente en abril del 2026, es esa idea de cambio, también es la idea, por ser Urano, un planeta que identificamos con lo tecnológico, con lo nuclear, de cambios en los sistemas de comunicación. Esto está muy hablado, lo tenéis también en mi web. Muchísimos astrólogos y astrólogas estamos esperando el desarrollo de nuevas tecnologías en este periodo de 7 años que va a estar Urano en Géminis. Va a ser así, sin ninguna duda. Ya vemos lo que está pasando con todo lo tecnológico, no hay ninguna duda al respecto. Siempre comento que es lo que hagamos de todos los seres humanos lo que hace que sea bueno o malo, no el descubrimiento en sí mismo ni su utilidad, sino el uso que se le da por parte nuestra. Y esta entrada de Urano en Géminis también, más allá de lo tecnológico y lo que se va a dar en descubrimientos de todo tipo, simboliza algo muy sencillo, como siempre Urano, cambios, en Géminis, y Géminis es el entorno cercano. Géminis es el signo regente de la casa 3. Los Géminis es todo lo que está cerquita nuestro, el entorno en el cual nos movemos, ese entorno geminiano, esa capacidad de Géminis de ultra analizar todo lo que hay alrededor, viene de ahí. Lo de alrededor no es lo que está más allá, simbolizado por Sagitario. Lo de alrededor es lo que está cercano. Así que Urano va a hacer cambios en lo cercano, va a hacer cambios 7 años mientras esté en Géminis. Esto sucede ahora en 2025, en julio, como ya he dicho. Y este es otro aspecto clarísimo de que si se producen cambios en el entorno cercano es porque algo ha pasado. Las cosas no son así. Cuando los transpersonales cambian de signo es cuando la astrología sabe que se dan los grandes eventos, cuando se pueden oler todo eso que se va a desarrollar mientras ese planeta transpersonal esté en el signo. Esto pasó con, como ejemplo doy, ahora con el uso de la inteligencia artificial y el chat GPT en marzo de 2024, la primera vez que Plutón entró en Acuario. Apenas estuvo ahí unos meses, y creo que fue al siguiente día de la entrada de Plutón en Acuario cuando se anunciaron estos descubrimientos. Nuevamente, ahora que Plutón ha entrado en Acuario, ha sucedido lo mismo. Apenas unos días después se han empezado a dar todos los avances en estos dos descubrimientos tecnológicos. Así que así es como funcionan los transpersonales. Cuando Urano en julio entre en Géminis, vamos a ver un cambio en el entorno. Y he asociado este cambio, ya lo he hablado en el primer vídeo, a todo el cambio que se produce en Asia, se va a producir en todos los lados. Lo vamos a ver tal vez
de manera más clara este julio en 2025 en Asia, porque al analizar la carta de muchísimos países asiáticos y de China, esto ya lo he hecho anteriormente, os lo digo en el primer vídeo, lo tenéis en mi web, desarrollado como una sección. China va a expandirse, enfrentando dificultades mayúsculas, por supuesto. Está confrontando su retorno de Plutón, pero creo que va a ser una expansión. Así que Urano en Géminis es eso, cambios en el entorno. Esta teoría apoya que tal vez esos cambios en el entorno sean los seres humanos yéndose al campo. Lo que viene a ser un entorno nuevo. Urano cambia y cuando uno cambia es que empieza otra cosa. Así que esa otra cosa puede ser pasar de las ciudades al campo en este larguísimo periodo que he señalado de el eje nodal cumpliendo su ciclo de 18 años. Voy a hacer un ejercicio un poco diferente. He levantado la carta de España para el año 2241 a.C. y dirás, ¿pero qué locura es esta? Efectivamente, yo hago estas cosas de friki absoluto, astrólogo buscando en el tiempo. Es lo que más me gusta y sobre todo porque intento defender la teoría de la precesional y para defenderla he tenido que aplicar la última glaciación a todos los periodos, como os he enseñado. Y antes de irme al cuadro que os quiero enseñar, os voy a señalar aquí algo que averigüé hace muy poquito, pero estaba diseñando en mi mente este vídeo y dije, no va a ser posible que el año en el que empezó la sequía, en el 2241 a.C., hubo 2 periodos ahí de sequía brutales que duraron cientos de años, os los enseñaré luego. Pensé, no puede ser que Urano estuviera en Géminis, y efectivamente Urano estaba en Géminis. Urano estaba haciendo cambios, que es lo que más le gusta, en el entorno. Me he levantado la carta para abril. Esto es una efemérides y los cálculos son acertados, por mucho que uno se vaya para atrás. Tenemos esa capacidad ya tecnológica para saber dónde estaban los planetas miles de años antes. Y aquí vemos, os lo voy a señalar, a Urano en Géminis. Está en el grado 20, por lo que veo, 19-20. Así que dividimos entre 3, 7 años, 2 años, 2 meses. Por 2, 4 años con 4 meses, estaría ahí 4 años y pico antes, en esa entrada primera. Y esto lo que nos dice es que si se dio un periodo como el que te voy a señalar en el próximo gráfico, de cambios mayúsculos en el entorno, con Urano en Géminis, o entrando en Géminis, como ahora, es que se puede volver a producir. Así es como trabajamos en astrología. Levantamos cartas natales como la de la bomba de Hiroshima, una carta del pasado muy violento, y si encontramos otra carta en un futuro, una carta de un país que tenga los mismos aspectos señalados, tienen que ser, por supuesto, muy parecidos o en sus inversos, en sus ejes contrarios. Y entonces sabemos que el evento tiene las energías parecidas al evento del pasado. Esto es lo mismo que sucede con Corea del Norte en junio del 2026, momento en el que se tira una bomba atómica en Corea del Norte. Esto os lo explicaré más adelante, pero ya os lo digo para que entendáis cómo funciona la astrología. En este caso pasa lo mismo. Urano está en Géminis y estamos asociándolo a este momento del presente. Y ahora es cuando me voy a ir a enseñarte este gráfico de las civilizaciones del pasado. No sin antes
comentar, porque estamos hablando de Urano en Géminis, cómo la última vez que tuvimos a Urano en Géminis, en 1942, inauguró un periodo. Urano es cambios, ya lo he dicho, es también lo atómico, y Géminis siempre tiene esa cualidad dual de signo, igual que Piscis. Géminis siempre es 2. En ese periodo de Urano en Géminis se tiraron 2 bombas atómicas en esta web, y ya lo he dicho en el Congreso de México. Creedme que es difícil subirse a un congreso y compartir en público que has encontrado una carta de un futuro próximo de Corea del Norte en la que crees que se tira una bomba atómica. No es en absoluto fácil decir estas cosas. Es parte de sentir que la astrología tiene que ser y que funciona, y que se ha de decir las cosas desde ese punto de la ciencia. La ciencia tiene que ser imparcial, la utilizamos pues para mejorar el día a día, y la astrología tiene que ser igualmente pulcra, es la palabra que busco. Por supuesto, durante este periodo de Urano en Géminis, yo he localizado 2 eventos nucleares. Me dedico a eso, ese es mi trabajo, es lo que me gusta. Indagar en el futuro, rascarle, buscar eventos que vayan a producirse utilizando todas las técnicas astrológicas, hacer astrología preventiva. Y lo tengo señalado en esta web, así que puedes leer acerca de ello. Lo explicaré, realmente no sé si va a caber en este primer vídeo o ya va a pasar, segundo vídeo, perdóname, o va a pasar a un tercero, porque explicar todas estas cosas resumidas cuesta, a pesar de que vaya a hacer vídeos posteriormente explicativos, desarrollando las técnicas que utilizo. Así que quería dejarlo dicho aquí, ya que estamos hablando de Urano en Géminis. Casi se me olvida meter esta información aquí, por poco, porque hubo 2 sequías, claro, y hemos visto que la primera sequía, igual que va a pasar ahora, Urano estaba en Géminis, y vamos a ver dónde estaba Urano en el 2491, que es el inicio de la primera sequía según dataron estos geólogos. Ahí te la he marcado. Y vamos a buscar a Urano, y sorprendentemente está en Géminis, en el mismo signo en el que estaba en la segunda sequía y en el mismo signo en el que va a estar este mismo año, que va a abrir un ciclo de Urano cambios en Géminis en el entorno. Es otra prueba más de lo bien que funciona la astrología, y nos está hablando de estas migraciones masivas de las que hablo, producidas por fenómenos naturales. Ahora ya sí, levanto este cuadro, que es el que os quería enseñar. Es un cuadro de los inicios y caídas de los imperios que hemos tenido en los últimos miles de años. Resulta bastante asombrosa esta técnica de la precisional. Incluso en cosas como estas, hemos visto las glaciaciones cómo funcionaban. Ahora estamos viendo si hay alguna asociación entre la creación y la caída de los imperios respecto de esta técnica de la precisional. Y te voy a marcar estas cositas. Ahí las tienes. Son los inicios y las caídas de los imperios, y caen exactamente en los máximos y en los mínimos de estas frecuencias de ondas de era. La línea del tiempo la he establecido en frecuencias de onda de eras, que son de 2148 años.
No es cuestión de que me ponga a explicaros todos los nombres de todos estos imperios. Tienen nombres muy complejos. Aquí el ejercicio es observar lo siguiente. Ahí he marcado las dos sequías que dos geólogos pudieron datar utilizando estalactitas de una cueva de Pakistán. Nos señalan posiblemente los dos periodos de sequía más severos que hayamos vivido la humanidad. Humanidad moderna y humanidad antigua. Hablamos de que en este periodo, justo cuando se da la segunda ola de sequía en el 2235, lo voy a marcar ahora, ahí lo tienes, pues justo cuando se da esta segunda sequía, se da a la vez la caída del imperio acadio, lo voy a marcar, la caída del imperio egipcio y la caída del imperio del Indo. Las tres civilizaciones más grandes que había en ese momento colapsan. Si miras libros de historia o lo miras en Google, viene indicado claramente cómo colapsaron la civilización del Indo y el imperio acadio un poco antes que el imperio egipcio. El imperio egipcio sucumbió y se puede leer, lo puedes encontrar con facilidad, por la cantidad de migración que recibió de la caída de los dos imperios que he comentado. Fue tal el nivel de población que llegó desesperada por la sequía que colapsó el imperio egipcio. Las dataciones de estos geólogos nos indican cómo esta segunda sequía duró aproximadamente 110 años, 290 años. La primera sequía duró 110 años. Y estamos viendo ahora mismo cómo la temperatura en el planeta está creciendo. No sé si todavía se pueden observar registros en el hielo, en estalagmitas, que señalen que ya estamos en periodo de sequía. Lo que resulta evidente es que está aumentando cada año. Llegará un momento en el que tendremos una sequía. Será prolongada, no sé cuánto será. Trabajo comparando momentos presentes con momentos pasados como este. Cuando se hacen los cálculos con la precesional, te los voy a enseñar ahora mismo, darían el punto de inicio de sequía aproximadamente para el 2045. Es ahí cuando se consigue un número entero o su mitad, es decir, la interpretación de estos máximos o mínimos de frecuencia. Voy a coger la calculadora y te lo enseño. Se pondría la fecha del evento, o sea, funciona siempre igual, 2235. Se le añadiría, pongámosle que este incremento en temperatura en el planeta dura 20 años, 25, hasta llegar a su máximo, y ahí se mantiene. Así que pongamos, por ejemplo, 2045. Lo sumamos, lo dividimos en eras de 2148 años y el resultado es 1.99. Siempre busco estos números enteros, son el indicativo de ese mínimo. Es así como lo interpreto. El máximo de esa frecuencia de curva que estás viendo sería su mitad. Así que haciendo este tipo de cálculos se puede apoyar la idea de que esta sequía es cíclica. Estamos viviendo la repetición cíclica de la precesional de este evento. Y también coincide, lo tengo aquí más abajo, todo esto lo tenéis en la sección de migraciones, en la sección de fenómenos naturales en volcanes. Me he tenido que desplazar a otra parte de la web para enseñaros a lo que me refería. Las tres pequeñas edades de hielo que tuvimos por vulcanismo están asociadas directamente con estos dos periodos de sequía de los que he hablado. Repiten ciclo perfectamente bien en estas tres edades de hielo del siglo XVII y del siglo XIX. Así que la precesional funciona perfectamente para eso. Y la explicación la doy para apoyar la teoría de las migraciones masivas que vamos a tener
comenzando, supongo que este 2025. En España y en otros sitios ya hemos visto cómo han empezado procesos migratorios fuertes, en particular un desplazamiento de África que ha estado llegando a Canarias, al sur de la península, a las Baleares, a puntos donde nunca había llegado. Nunca ha habido tanta llegada de pateras, así que no es que vayamos a verlo con total claridad en 2025, sino que va a ser evidente. De repente vamos a despertar a esta realidad que estamos viendo ya desde hace 2-3 años de una manera total. He vuelto a la página principal de la web y nuevamente hemos cumplido más de una hora. Lo voy a dejar aquí. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya resultado interesante. Me pondré a hacer la tercera parte para definitivamente terminar con estos eventos que se van a dar hasta 2029.